Y estamos estudiando ahí en Filipenses, la carta de Pablo a los filipenses, y estamos en el final del primer capítulo de esta carta y ha sido muy práctico todo lo que hemos ido estudiando. Dice los versículos finales, voy a leer el 27 también, versículo 27 de Filipenses 1, que fue lo que trató Leo en la reunión anterior. Dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto de Dios, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Vamos a orar nuevamente. Dios amado, queremos que tú nos hables, queremos que el Espíritu tuyo esté trabajando en mí y en cada corazón, en cada uno de nosotros. Que tu poder, oh Dios, pueda manifestarse a través de cambios en nuestras vidas para poder serte fiel, poder vivir una vida acorde a lo que Cristo nos enseñó. Perdónanos porque muchas veces vivimos vidas, Señor, en nuestra fuerza, en nuestro fracaso, y cámbianos, transfórmanos, háblanos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a proyectar ahí una lámina que tiene algo que compartió Miguel hoy en los grupos y le pedí permiso a Miguel para compartirlo. Y dice la persona que escribe, amé, dice este texto. ¿Por qué dice amé el texto? Porque es la realidad de nosotros como seres humanos ante un Dios tan grande que no comprendemos muchas veces cómo Él obra, pero sabemos que obra de la mejor forma hacia nosotros. Y está toda la palabra como testimonio de ese Dios que trabaja en nuestras vidas. Dice, pedí fuerza y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver. Pedí prosperidad y Dios me dio un cerebro y músculos para trabajar. Pedí valor y Dios me dio obstáculos para superar. Pedí amor y Dios me dio personas con problemas a las cuales ayudar. Pedí favores y Dios me dio oportunidades. Yo no recibí nada de lo que pedí, pero recibí todo lo que necesitaba. ¿Por qué le pedí ahí a Miguel para compartir esto? Porque muchas veces concebimos la vida cristiana, la vida con Cristo, en una forma muy humana, con una mente y un corazón muy nuestro, muy carnal. Y la experiencia de este hermano o hermana que escribe ahí es nuestra experiencia. Ah, pero Dios no responde las oraciones. Ah, pero Dios se ha olvidado de mí. Ah, pero todo lo que le digo a Dios, Dios no lo toma en cuenta. ¿Cuántas oraciones he puesto en las manos de Dios y Dios no hace nada? O cuando oramos en este tiempo que lo hemos hecho por personas enfermas, postradas y al borde de la muerte. Como decíamos en los anuncios, todos queremos un milagro, pero ¿realmente queremos el milagro de Dios? Porque ¿qué mejor milagro
Si tenemos que orar por nuestro hermano Néstor, vamos a suponer, a quien amamos mucho, por una situación de salud. Y Dios dice, no, creo que es el tiempo de que el hermano pase a mi presencia. Gloria a Dios. Y no es un milagro, como decíamos, que el hermano Néstor sea aceptado allá arriba. Es un milagro que yo sea aceptado allá arriba. Es un milagro de Dios. Es un privilegio que podamos ser llevados a la misma presencia de Dios. Él, como el apóstol Pablo, que me lleve ya, y tenemos esa lucha, ¿no? De, bueno, quiero estar en la presencia de Dios ya, como bien dicen esto. Pero también entendemos que Dios nos tiene acá con un propósito. Dios nos tiene acá con un objetivo, con un plan. No eres casualidad que estés acá. No eres casualidad. Dios, ese creador que hizo todas las cosas, que hizo al hombre a su imagen y semejanza, ese Dios envió a Jesucristo, a su Hijo, para cargar nuestro pecado y nuestra maldad porque estábamos condenados, estábamos en el infierno por nuestro pecado. Y Dios quiso rescatarnos a través de la salvación perfecta en su Hijo amado, santo, perfecto. A través del sufrimiento, como decíamos hoy, ese Dios se glorificó en su Hijo para salvarnos. Ahora, nuestras vidas, ¿cómo se comportan? ¿Cómo son nuestras vidas? ¿Se han puesto a pensar si ya eres un hijo, una hija de Dios? Lógicamente, si Cristo no está en tu vida, no puede haber un reflejo de la vida de Dios. No puedes vivir la vida de Dios. Es imposible que puedas vivir como Cristo. Porque lo que cambia, lo que transforma en nuestras vidas es Cristo. Ahora, si eres un hijo de Dios, ¿cómo te comportas? Muchas veces me autoanalizo, me evalúo mi vida y tengo que confesar que mi comportamiento es opuesto a Dios. Que mi vida es una deshonra a Dios con mi pensamiento, con mis actitudes, con mi forma de actuar. Sé que Cristo está en mí. Sé que Cristo me salvó. Porque mi pecado, mi forma de pensar y de actuar muchas veces me causa mucho dolor y tristeza. Porque ofendo a mi Dios con lo que hago. ¿Honras a Cristo? ¿Estás dispuesto a sufrir por Él? Ah, no. Ya ahí no estamos de acuerdo. Pare de sufrir. ¿No han escuchado nunca? ¿Será una secta? Porque toda la palabra de Dios dice que a través del sufrimiento Dios va a glorificarse y nosotros vamos a ser transformados. Vamos a ser cambiados a la imagen de Dios. Hoy estamos en un tiempo donde hablar del sufrimiento, del dolor, es una desgracia. ¿Cómo a mí me va a pasar eso? ¿Cómo siendo una persona que sigo a Dios? No te puede pasar eso. Me lo han dicho alguna vez que otra. En momentos, en situaciones difíciles en mi vida, en la de mi matrimonio,
con situaciones que nos ha tocado vivir y nos han dicho, ¿cómo a ustedes que siguen a Dios y honran a Dios van a tener una pérdida así? ¿Van a pasar por una circunstancia como esta? ¿Cómo? Y gracias, Nahuel. Segundo vaso ya por acá para. Porque el sufrimiento no va con nosotros. El sufrimiento no encaja en nuestras vidas. Pero ese Dios vino a este mundo a través del sufrimiento. Ese Dios que nos hizo, que nos creó, se dio a conocer, se manifestó a través del dolor, a través de la pérdida, a través de la renuncia, a través del olvido, a través de la soledad, a través de la oscuridad, a través del pecado que cargó sobre sí siendo santo y sin mancha. Entonces, vamos a querer zafar, escapar, olvidarnos del sufrimiento. No es lo bueno. Vamos a transitar a través del sufrimiento como Dios manda. Estamos expuestos a muchas cosas en este mundo. Y quien está escribiendo esto era una persona que estaba siendo rechazada por seguir a Cristo. Que había sido vez tras vez encarcelada por predicar de Cristo. Había sido alguien a quien muchos le dieron la espalda. Había sido apedreado. Había sido humillado. El que escribe esto es el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo que no entendemos por qué le hablamos a Dios y Dios nos parece que no nos responde? Nos parece que Dios no está o no existe o no nos acompaña. Pero ese Dios ya habló, ese Dios ya nos dijo que Él va a caminar con nosotros en cada situación de dificultad. Ese Dios ya ha declarado las promesas para que nosotros las creamos y las hagamos propia. Pero nosotros como seres humanos tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, un cristianismo falso, un cristianismo de comodidad, un cristianismo de conformismo, un cristianismo mezclado con tantas cosas que el enemigo de Dios, los enemigos que también trata Pablo, intentan alejarnos de Dios, intentan que no nos levantemos, intentan que en nosotros no haya motivación para seguir a Cristo. Intentan que vivamos una religión en lugar de una relación con el Dios verdadero. El peligro más grande hoy en día no es el de la persecución en nuestra zona, en nuestras iglesias, en nuestro lugar donde vivimos. El peligro más grande de hoy es que vivas como un religioso y te creas que estás siendo aprobado por Dios. Ese es el riesgo más grande. Ese es el logro del enemigo de Dios, de Satanás. Qué bien que estás tú. ¿Cómo vas a la iglesia? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo te manejas tan bien en el vecindario, en el trabajo? Pero ¿y tu vida día a día con Dios? ¿Cómo está? Tu comunicación diaria con el Señor, ¿cómo está? ¿Hablas con Él día a día? ¿Le conoces a través de su palabra? ¿Usas tu tiempo, tus recursos, aunque sean pocos,
Dios mira tu corazón, no lo mucho o poco que tengas. ¿Lo usas y lo dispones en las manos de Dios? ¿Cómo estás enfocando tu vida? ¿Cuáles son tus objetivos, tus metas? Ya les digo, el apóstol Pablo estaba preso. El apóstol Pablo había sido apedreado. El apóstol Pablo estaba intercediendo, orando por los hermanos. El apóstol Pablo estaba pidiendo que se comportaran de una manera digna de Cristo. El apóstol Pablo estaba intercediendo para que pudieran estar firmes, para que pudieran no bajar la guardia, para que lucharan unánimes por el Evangelio. Luchemos unánimes por el Evangelio. No amedrentados, no con miedo. ¿Cuántas cosas causan miedo en nosotros? ¿Cuánto temor hay en nuestra mente, en nuestra cabeza? ¿Cuánto que nos frena y que nos aleja de la presencia de Dios? ¿Cuántas personas quieren sacarnos la mirada de Cristo? ¿Cuántas personas quieren enfriar ese deseo, ese ánimo de seguir a Cristo? ¿Cuántos? Pero tengan presente, como dice el apóstol, que a ti y a mí, los que somos hijos de Dios, Dios nos ha concedido el sufrir. ¿Cómo Dios nos concede? No entiendo. No me cierra, decimos a veces. ¿Cómo Dios quiere que sufra? Sí, es un privilegio que Dios nos da de trabajar en nosotros. Porque si nuestra vida fuera todo color de rosas, como el testimonio de una chica en la campaña, ahí en Maldonado, que ahora está haciendo Instituto Berea, me dijeron un día cuando me convertí, mira que no va a ser todo color de rosas. Y yo, dice la chica, no creí, es verdad, dice, no va a ser color de rosas. Cuando empezó a transitar por el camino de esa vida con Dios. Y si escuchan el testimonio de esta chica, Mónica, que está acá, y algunos que estuvimos en la carpa, es tremendo. Mayra, ahí está, es tremendo. Es tremendo. Lucha en su propio dormitorio con el enemigo. Con el enemigo. La vida con Cristo es preciosa. No hay mejor vida que vivir a Cristo. No hay mejor vida que estar cerca de Él. Disfrutar de su presencia. Experimentar la compañía y la respuesta de Dios. Pero qué pesada, qué carga hay en la vida cuando la llevo yo. Cuando yo manejo mi vida. Cuando yo estoy en el centro, en el trono de mi vida y no está Cristo. Qué carga, qué religión que hay. ¿Cómo está tu vida? El apóstol estaba pasando por tan gran soledad, falta de tanta cosa. Ustedes no saben lo que eran las cárceles romanas. Tremendo, tremendo. Ya las cárceles uruguayas, si no, hablen con Miguel, que tuvo tiempo en ministerio de cárceles. Dios lo usó, lo ha usado mucho, pero no saben lo que era en Roma. Y este hermano, en ese sufrimiento y dolor, ¿cómo podía pedir por los hermanos para que fueran fortalecidos, para que estuvieran firmes, para que lucharan unánimes, para que no se separaran, para que estuvieran presentes ahí cuando Él los vaya a ver? Por el Evangelio de Cristo, ¿cómo podía orar así, pedir por la salvación de aquellos que no conocían a Cristo? ¿Cómo podía hablar del amor de Cristo que Dios les había concedido, ¿no? El creer en Él y el sufrir por Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo podía hablarlo con propiedad? Con propiedad podía hablar, con propiedad. Muchas veces nuestras vidas con Cristo son muy flojas. Dice ahí en 2 Pedro 3, 1 a 18, dice así: Amados,
les habla uno de los apóstoles, ¿no? Esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Como decir, ¿dónde está Dios? Que dicen que viene, que hizo el mundo, que nos hizo a nosotros y que viene por los creyentes, por la iglesia. ¿Quién va a creer eso? Así dice el apóstol Pedro. Ojo, como bien dice Pablo, ahí en estos versículos, ¿no? De ninguna manera estén amedrentados por estos adversarios, porque es señal de perdición para ellos, es señal de que ya tiran el manotazo de ahogado, pero no tienen nada que ver con la vida de Dios. Ojo con ellos, pero de la salvación para vosotros y esto de Dios, ahí sí, ahí cambia la cosa. Y el apóstol Pablo lo dice. Dice, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación, dicen ellos. Se ríen. Ah, ya. Hablaron de Dios, pero ya está. Esto de Dios ya está. Hoy se está hablando de una desconstrucción. El mundo, la Agenda 2030, se habla de desconstruir. Y estos hacedores de maldad, burladores, con su sarcasmo, con sus propias pasiones, te van a decir a los niños en la escuela, está bien el matrimonio homosexual, que al hombre le guste un hombre y a la mujer una mujer. Se burlan de Dios, de que Dios creó al hombre y a la mujer para el matrimonio. Es tremendo que no creen en las promesas de Dios y dicen, pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Se va a destruir este mundo. Cristo viene por su iglesia, va a rescatar a aquellos que somos sus hijos. Pero estos se ríen, se mofan. ¿Dónde? ¿Dónde está esa verdad? Pero ya está escrito. Y científicamente ya está comprobado que la Tierra tuvo una catástrofe tremenda como fue el diluvio. Y donde fue destruido todo. Por eso vemos los continentes. Por eso vemos cómo hubo un reacomodo de lo que Dios había creado. Una recomposición. Pero estos cielos y esta tierra van a ser destruidos por un juicio, juntamente con los impíos, con aquellos que rechazan a Dios, la vida de Dios. Se ha cumplido. Lo de Dios se ha ido cumpliendo acorde a los profetas, a los padres nuestros, a los antepasados. Se ha ido cumpliendo. Pero amados, dice Pedro, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que tengas la vida de Dios en ti. Dios quiere que recibas a Cristo y puedas probar esta nueva vida en Cristo. Dios quiere que creas las promesas de Dios y disfrutes la vida de Dios. No que sea un peso y una carga, porque si es un peso y una carga, puedes estar viviendo la vida en tu fuerza. Y si Cristo no está en tu corazón, es tremendo. Y Dios no retarda su promesa. Para Él, un día es como 1000 años. 1000 años es como un día. ¿Se imaginan que estamos a 2000 años de que Dios estuvo en la tierra en la persona de Cristo? Tal vez
Dios ve que pasaron 2 días de que Él estuvo en la tierra. 2 días y algunas horas, 2023. Para Dios es así, es atemporal, fuera del tiempo. Para nosotros uno puede decir, ¿cómo se tarda? Pero uno ve que esta promesa de Dios se acelera cada vez más, porque este mundo se cae a pedazos. Este mundo no resiste. Este mundo no aguanta sin Cristo. Este mundo no da para más. Y qué bueno, como yo a veces comento, que seamos la generación de los arrebatados. Qué bueno es que podamos estar en una reunión en nuestras casas y Cristo nos lleve esta noche a su presencia. Sabemos que Dios, que ve todas las cosas, Él sabe que aún no ha vuelto, porque hay personas que han de creer y ser salvas, han de arrepentirse. ¿Puede ser tú una? ¿Ya has abierto tu corazón a Cristo? No, pero Sergio, yo he estado años en la iglesia. Yo he servido en una forma tremenda. Puede ser, y no te lo discuto. Pero ¿has reconocido tu pecado junto a Cristo? ¿Te has puesto de acuerdo en que la muerte de Cristo en la cruz ha sido por tu culpa? Ha sido por mi culpa. ¿Te has puesto de acuerdo? ¿Has reconocido tu maldad? El Señor dice, van a llegar a mí algunos y van a decir, no, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre fuimos acá, salimos allá. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, no les conozco. No te vayas de aquí sin que Cristo te conozca. Pero ¿y cómo puedo hacer? Porque he venido toda mi vida a la iglesia. ¿Cómo puedo hacer? Solo entregar tu vida a Cristo. Señor, sálvame. Perdona mi pecado. Quiero ser un hijo, una hija tuya. Mi pecado llevó a Cristo a la cruz. No es tu obra, es la de Dios en la cruz. Pero muchos se mofan de que esto no tiene sentido. La vida de Dios, si no es por la fe, no tiene sentido. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, pero Él es paciente para con vosotros, como decíamos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hay que dejar bien en claro esto, que Dios quiere que todos se salven, porque ahora hay una corriente sobre todo el tema de la elección, todo el tema de la predestinación de Dios, y Dios elige, y Dios predestina, y Dios en su soberanía conoce quiénes han de salvarse, quiénes van al infierno y quiénes reconocen su pecado ante el Señor y van al cielo. El Señor ya lo sabe. Pero ojo porque hay una corriente que como ya están predestinados, elegidos, los hermanos, no hay que predicar, sí, no nos cansemos de predicar, no nos cansemos de hablar de Cristo, porque esa es la orden que Dios nos dio. Ese es el mandamiento que el Señor nos dejó, de ir, de hacer discípulos, enseñando a todas las naciones, que vuelvan, que se arrepientan de sus pecados. Entonces, dice, em, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ya esto es un pasaje donde la iglesia va a estar con Cristo y es un periodo de tribulación, es un periodo de destrucción total. Y nosotros vamos a estar con Cristo, los que hemos
sido salvos por Cristo. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Sí que hay sufrimiento también por el pecado, porque todo lo que Dios está pensando en hacer y en cumplir por el pecado del ser humano es tremendo, porque Dios es un Dios justo, porque no tolera el pecado, porque va a raer todo de sobre la tierra. Pero ese pago del pecado lo cargó Cristo. Por eso tú y yo, los que hemos confiado en Cristo, vamos a estar en su presencia por la eternidad. Toda la palabra tiene una constante notoriamente sobre el sufrimiento. Toda la palabra es tremendo, de principio a fin, desde Génesis a Apocalipsis. Porque en Génesis, qué dolor y qué sufrimiento de aquel Adán y Eva que se alejaron de la presencia de Dios, escondidos, huyendo, solos, tristes, agobiados porque habían ofendido a Dios, tratando de ocultarse, tratando de desaparecer, tratando de no acercarse a su Creador. Eso es dolor y sufrimiento. La muerte, la paga del pecado es muerte. No es solo la muerte física, sino una separación eterna de Dios, una soledad del hombre con Dios, una decadencia total de la raza humana por el pecado. Pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y llegamos a Apocalipsis. Es una destrucción total de este sistema, del hombre, de la maldad. Sufrimiento tras sufrimiento, dolor tras dolor, pérdida tras pérdida. Pero Dios quiere que atravesemos el dolor, el sufrimiento, como Él nos ha indicado. Y es en presencia de Él, en dependencia de Él, caminando a través de Él. Dijo Jesús, van a tener aflicciones en este mundo, van a pasar por dolor, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cómo confiamos? Dios, tú tienes un plan en esto que estoy caminando. Muchas veces sufro por mi pecado. Pero tienes que entender que tu pecado, tienes que renunciar a tu pecado, tienes que dejar el pecado, tienes que dejar en la cruz la maldad. ¿Por qué? Porque te está matando, el pecado me está matando. Si yo no tomo en serio el pecado como Dios lo ha tomado, enviando a Jesucristo a la cruz, el Santo de Dios, el perfecto. Ah, cómo estoy sufriendo, pero estás obedeciendo a Dios. Qué mal me está yendo, ¿por qué a aquel le va bien y a mí me va espantoso? ¿Cómo está tu vida, tu conducta frente a las exigencias de Dios? ¿Cómo estás viviendo la vida de Dios? ¿Cómo quieres que te vaya bien? Si Dios te dice, anda por acá, no, pero a mí me gusta ir por acá porque me parece que voy a lograr, acorde a mis antojos, a mi pensamiento, a mi creencia, voy a lograr mejor por acá. Y ahí viene la destrucción, ahí viene la falta de todo, ahí viene la desesperación, ahí viene la tristeza. Dios quiere que tengamos una vida, una conducta acorde a lo que Él nos ha indicado. En Filipenses 1:6, allí le dice Pablo, estando convencido precisamente de esto, el capítulo que estamos trabajando, le dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si eres un hijo, una hija de Dios, Dios está trabajando en ti. Dios está permitiendo situaciones en tu vida para perfeccionarte, para hacerte más parecido a Cristo. Piensa en lo que te está pasando. Analiza tu vida y Dios está permitiendo que esos momentos de dolor, de sufrimiento, de duda,
estén ayudando para el crecimiento en tu vida. Ten presente esto. Convéncete de esto. Que Dios está queriendo hacer una obra en ti y Dios no te va a dejar hasta que te perfeccione para que tu encuentro con Cristo sea de honra y gloria para Él. Tienes que entender que Dios es soberano. Tienes que entender que Dios está en control de todas las cosas. Y dice ahí en el versículo 27, ¿no? Que es el que estuvo trabajando Leo, eh, que uno de los anhelos del apóstol era que el comportamiento nuestro, de los hijos de Dios, sea de una forma digna, que sea de una firmeza, un mismo espíritu, una lucha unánimes por Jesucristo. Muchas veces nosotros, si tenemos que luchar, ya abandonamos. Si tenemos que esforzarnos, ya dejamos de lado, porque vivimos en una sociedad que nos impulsa al mínimo esfuerzo. Logros, pero con el mínimo esfuerzo, ¿no? Y eso es opuesto a los principios de Dios, ¿no? Ahí dice en Juan 16, el versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? El Señor dijo esto, ¿no? Que muchas de las cosas que fue hablando, el objetivo de Él es que tengamos paz en Él, como en medio de una pérdida, como en medio de una situación económica, como en medio de una falta de trabajo, como en medio de un movimiento familiar fuerte, podemos tener paz. Imposible. Pero el Señor dijo que lo mencionado es para que tengamos paz. Vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por sufrimiento, pero tenemos que confiar en el Señor, que Él venció el mundo. Él es nuestra paz. Mi paz les dejo, dijo Jesús, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo la doy. Esa paz que nos ayuda a transitar en las circunstancias más difíciles que podamos atravesar. Ese es nuestro Dios. Ese es el que quiere enseñarnos que no hay enemigos que puedan contra nosotros, que puedan destruirnos, como dice el apóstol Pablo a los filipenses, porque están perdidos, porque están derrotados, porque no luchamos con armas carnales, luchamos con las armas del Espíritu, pero si estás arraigado a Cristo y su palabra. Dios nos ha concedido el privilegio no solo de creer en Cristo, sino de sufrir por Cristo. Tenemos un privilegio que no es solo de creer, sino sufrir por Cristo. Porque Cristo para ganarnos, Cristo para comprarnos, Cristo para conquistarnos, sufrió. Padeció el oprobio, padeció la soledad, la oscuridad, tinieblas, la muerte. Ese es nuestro Dios. A través del sufrimiento, el Padre se glorificó. Tenemos un privilegio al sufrir por Cristo. Y es por poco tiempo, ya el Señor viene. Pero ten presente que Dios quiere transformar tu vida, sacar lo que nos sirve. Quiere que crezcas, que te parezcas a Cristo, a la imagen de Cristo. Quiere que en medio de la dificultad pases, atravieses en paz. La paz que solo Cristo puede dar. Que no es fácil, no, porque hay una lucha entre lo que yo soy, entre la carne y el espíritu. El apóstol Pablo la mencionaba. Tenemos una lucha, no contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Ahí
En 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla. Estamos en una guerra, estamos en una situación donde tenemos que ajustarnos bien los pantalones, como decimos, ¿no? Porque es una lucha. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Tú has dicho que has creído en Cristo, has dicho que sos un hijo o una hija de Dios. Echa mano a esa profesión que has hecho. Echa mano a la vida eterna a la cual fuiste llamado. Sufrimos por un poco de tiempo. Vamos a ser liberados, porque Cristo fue levantado de los muertos. Cristo venció, Cristo resucitó. Entonces, es importante que nos paremos, es importante que nos dispongamos a serle fiel, a vivir en su fuerza. Dios premia la entrega y la fidelidad hacia Él. Dios premia y en su palabra muestra esto. Ahí en Hebreos 10, desde el 11 al 14, dice así, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Tenemos a Cristo. Él venció por nosotros. No tenemos que entrar más día tras día como aquellos sacerdotes ofreciendo sacrificios que no iban a quitar nunca sus pecados. Dios envió a su Hijo, entró una sola vez y para siempre, para que nosotros seamos hechos perfectos y para que en su presencia estemos santificados. Qué bueno ese es nuestro Dios. Y qué bueno es que mi sacrificio no me salva, sino el sacrificio de Cristo. Muchas veces cuando me manejo con sacrificio humano, soy un religioso. Cuando ando en mi fuerza y quiero yo ofrecer el sacrificio, no tiene ningún sentido, ningún valor para Dios. Cuando mi fidelidad, la confianza en el Señor es apoyada en Cristo, ahí eso honra la presencia de Dios. Ahí en Santiago 1, versículos 2 al 4, dice así, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo voy a gozarme? ¿Cómo Dios me pide que me goce cuando estoy en pruebas, en sufrimiento, en dolor, en falta, en necesidad? ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, dice acá Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. ¿Cómo ante tanta necesidad, ante tanto dolor y sufrimiento, Dios me habla de esta forma? Porque el propósito de Dios no es que tenga lo que yo quiero o se me antoja, sino que tenga las bendiciones de Dios, sino que me apropie de las promesas de Dios, sino que sea completo, perfecto, sin que nada me falte. Perfecto. Perfecto que no voy a pecar, a caer nunca en pecado, voy a caer en pecado. Pero perfecto a la luz de Dios, que voy a ir con dolor de mi pecado ante su presencia, clamando para que el Señor perdone mi maldad, me salve de la esclavitud que a veces puedo estar cayendo ante determinados pecados, ya sea la mentira, ya sea el orgullo, ya sea la envidia, ya sea el desorden sexual, ya sea tantas cosas que puedan venir a su mente y a su corazón, tantas cosas que pueden estar esclavizando tu vida o mi vida. Dios quiere que seas perfecto, Dios quiere que seas completo en Cristo, que nada te falte, no humanamente, sino a la luz de la palabra de Dios. Y allí, qué importante es que Dios es el que concede, el que permite que atravesemos pruebas, dificultades, sufrimientos, para cambiar aquello que nos sirve, para fortalecernos, para que nuestro carácter sea parecido al de Cristo, para que no nos falte nada. Y Pablo animaba a los discípulos,
Luego de haber sido apedreado, como les contaba, él estaba continuamente dándole ánimo, a los discípulos por Jesucristo. Más de una vez, como les decía, encarcelado, más él enfocaba en que la fe de los hijos de Dios estuviese fuerte, que su ánimo sea estable, que estuvieran seguros en la esperanza que tenían. Ahí en Hechos 14:22 les dice así el apóstol, ¿no? Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo entrar en el reino de Dios? No puedo entrar si Dios me salvó, me dio una vida eterna, me perdonó, un cielo, nueva tierra, la gloria, la honra, el poder estar con el Dios eterno. ¿Cómo voy a poder, cómo tengo que pasar por muchas tribulaciones? Dios lo dice, no lo digo yo. ¿Para qué? Para que podamos entrar aprobados en el reino de Dios. Para que Él nos diga, ven, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la presencia del Padre. Qué bueno, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Y ese ánimo que Dios quiere cambiar en nosotros es una actitud, es una disposición, es un temple que Dios quiere darnos, valor, energía, esfuerzo, intención, voluntad, sin ánimo de ofender, carácter, índole, condición psíquica, alma, espíritu. ¿Cuánto hay en eso que Dios quiere modificar en nuestro ánimo? Dice allí en Filipenses 1, 9 al 11, dice, y esto pido en oración, sigue orando. En este pasaje que estamos estudiando, que ya lo terminamos hoy, sigue el apóstol a lo largo del pasaje rogando por el pueblo de Dios, por los hijos de Dios. Pido en oración que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Si no hay amor, si el amor de Dios no prima en ti, te digo que te vas a ir. Ya te lo vaticino. ¿Por qué? Porque no te va a gustar cómo te habla el líder de adolescentes, no te va a gustar lo que el pastor hizo, no te va a gustar cómo te miró aquel hermano, aquella hermana. En la iglesia hay falta de amor, no hay unidad como había antes. Eso lo escuchamos seguido, pero tristemente hay personas que no están, no están. ¿Por qué no están? Porque no han experimentado el amor de Dios. Y el amor de Dios lo experimentamos a través del sufrimiento también. Si hay un hermano que no me gusta, tengo que amarlo, como me aman a mí. Si hay un hermano que estoy en desacuerdo, tengo que aceptarlo, tengo que recibirlo. Si hay un hermano que está con una situación que no me agrada o algún pecado, tengo que confrontarlo en amor, para que recapacite, para que cambie. No ir a otro y hablar de él, sino confrontarlo. Y el hermano, bueno, no reacciona, hay otro proceso. Pero en amor tiene que abundar, oraba el apóstol más y más, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, esto que acabamos de decir, a fin de que escojáis lo mejor. Tenemos que elegir lo mejor. Dios es asombroso, el abanico que nos abre para elegir lo mejor en esta vida, es tremendo. Ah, pero tengo que sufrir, ah, pero tengo que renunciar, ah, pero tengo que dejar, ah, pero tengo que caminar así. Escoge lo mejor de Dios, aún a través del sufrimiento, de la pérdida y del dolor. Cristo escogió lo mejor del Padre, hacer su voluntad, hasta la muerte, muerte de cruz. Resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios. Hoy nos ganó a nosotros por la sangre de Cristo. Le pertenecemos y vamos hacia Él, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Ese es nuestro Dios. Cambiemos nuestra actitud, hermanos, frente al sufrimiento. Cambiemos nuestra actitud frente al sufrimiento, porque si no, vamos a sucumbir,
Mañana no vamos a estar acá. Mañana no vamos a estar ocupados en la obra de Dios. Es un privilegio. Mañana vamos a estar solos, enojados, tristes y envueltos en el pecado. Cambiemos nuestra actitud frente al sufrimiento. Acepta como oportunidad de Dios para cambiar tu carácter, tu conducta, llevarte a ser fiel en las circunstancias adversas y un ánimo probado por Dios. El Señor bendiga su palabra.